cuerpo necesita energía, la consumimos por todas partes. Mientras caminamos, mientras hacemos deporte o mientras visitamos Proyecto Alfa, nuestro cuerpo consume energía. Por eso hoy en Proyecto Alfa, en este marco incomparable de la Catedral de Burgos, visitamos la Asociación Española contra el Cáncer para hablar sobre alimentación. Hola a todos, hoy en Proyecto Alfa nos acompaña Goretti Fernández. Ella es psicóloga de prevención en la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos. Buenos días. Buenos días, chicos. Para empezar, ¿cómo nos convence de lo importante que es la alimentación? Bueno, convencer, no estamos para convencer a nadie. Yo creo que todo el mundo sabe la importancia que tiene la alimentación. En principio, sobre todo en cuanto al desarrollo de enfermedades y más concretamente en el cáncer. Sí que tiene que ver la genética, pero la alimentación tiene que ver muchísimo más que el doble de lo que creemos. En cuanto a enfermedades, bueno, pues puede producir cáncer, una mala alimentación podría producir un cáncer, podríamos desarrollar trastornos mentales, la depresión también es una de las consecuencias de una mala alimentación, o trastornos de ansiedad. La alimentación repercute a nivel funcional cerebral en más del 50% de todos nuestros sistemas. Entonces, bueno, convencimiento, no sé si llegaré a un convencimiento 100%, pero bueno, la concienciación está ahí, ¿no? Y sobre todo la prevención. ¿Qué nos aportan los alimentos que hacen que sean tan importantes? En primer lugar, nutrientes, es decir, los pilares por los que se mantiene nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento cerebral, el funcionamiento del corazón, todo lo que son nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, son lo que los alimentos nos aportan. Entonces, son, digamos, la gasolina por la que funcionamos. El agua es otro elemento imprescindible en la vida. ¿Por qué? ¿Y en qué cantidades? Porque siempre es un debate que hay. Sí, desde luego el agua, nosotros estamos formados por agua, casi todo nuestro cuerpo es agua, y la reproducción celular se produce también con agua, por lo tanto vamos a tener que aportar a esa reproducción celular muchísimo agua. La cantidad, bueno, pues hay muchos debates, pero lo óptimo sería entre 1,5 litros y 2,5 litros. También depende muchísimo del desgaste físico de cada persona. Es decir, que un deportista de élite que desgaste muchísimo, lógicamente se deshidrata y tiene que volver a rehidratar ese cuerpo. Por lo tanto, pues ascendería a esos 2,5 litros. Otro factor muy importante que nos habla es el ejercicio físico, que también es muy importante. ¿Por qué? Bueno, siempre que hablemos de alimentación, de vida saludable, os vamos a hablar de alimentación equilibrada, es decir, comer de todo, no prohibirnos alimentos, y ejercicio físico. Son dos pilares que van paralelos. El ejercicio físico, ¿por qué? Porque renueva lo que son las células de la reproducción celular de todo nuestro cuerpo y también nos crea endorfinas, eso nos hace crear bienestar y para que sobre todo nuestros músculos, nuestros huesos se desarrollen y nos desarrollemos pues lo suficientemente bien, ¿no? El cáncer y la alimentación están íntimamente ligados, por eso estamos hoy aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué esta relación? Relacionado por eso, por la reproducción celular. Siempre que haya un buen aporte nutricional, las células se van a desarrollar de una forma ordenada. La genética, la lotería, el azar también influye, pero desde luego vamos a tener menos probabilidades de desarrollar cáncer si nos alimentamos bien, porque vamos a tener todo lo necesario para que esas células se reproduzcan adecuadamente. Hablemos de la obesidad. Primero, ¿cómo se llega a este punto? ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Bueno, sobre todo hay baremos en los que podemos medir unos grados de obesidad u otros. ¿Cómo se llega a este grado? Pues desde luego comiendo muchísima grasa saturada o comiendo lo que no debemos y no desgastándolo, ¿vale? ¿Cómo lo evitamos? Haciendo ejercicio físico y creando buenos hábitos y buenas rutinas desde pequeños. En el lado opuesto tenemos otro trastorno de alimentación en los que la preocupación por el peso, la figura son muy importantes y ¿en qué momento se llega a este punto? Bueno, para empezar, existen trastornos de alimentación que suelen ser anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Estos son los que en mayor grado estamos viendo.
¿Por qué? Efectivamente por esa preocupación excesiva por el agradar o porque, digamos, los cánones de belleza estéticos de la sociedad nos los imponen, ¿no? Todo esto unido a una baja autoestima, una baja seguridad en uno mismo, pues hace que desarrollemos este tipo de enfermedad. Carga emocional. Y a nivel psicológico, desde luego, que vamos a tener consecuencias como depresiones, trastornos de ansiedad. Por lo tanto, vamos a ir creando un círculo vicioso. En cuanto a bulimia, bueno, más o menos las causas pueden ser tanto familiares, sociales, hay gente que dice que son genéticas. En la bulimia pues pasa un poquito lo contrario, comen muchísimo pero luego se tienen que purgar porque la culpabilidad excesiva les hace crear esa rutina, ¿no? La purga. ¿Qué se esconde tras la fachada de una persona que sufre anorexia y bulimia? Una baja autoestima, desde luego, y una tendencia a distorsionar su propio cuerpo, su percepción de su propio cuerpo. Pero la seguridad en sí mismo, desde luego que está muy mermado, no confía nada en sí mismo y no se quieren. Son personas que no se quieren y un sufrimiento interno, psicológico, físico muy grande. Eso es lo que desconde. Están surgiendo ahora últimamente unos nuevos trastornos como son la potomanía, la vigorexia, etcétera. Coméntenos un poco cada una de ellas. Bueno, en primer lugar, la potomanía se considera un trastorno más que nada de la alimentación del agua. Es un trastorno que consiste en beber excesiva agua. Estamos hablando de cantidades como 10 litros diarios. Por lo tanto, las consecuencias a niveles renales pues son bastante factibles. Vigorexia es un trastorno que se caracteriza por la obsesión con el músculo, es decir, siempre tienen que estar en el gimnasio, haciendo pesas, siempre es esa obsesión, ¿no?, por llegar a desarrollar un músculo mayor de lo normal. Otro tipo de trastorno es la ortorexia, que consiste en comer todo lo sano que se pueda considerar. Hay gente que incluso crea su propio huerto para no tener que comprar productos en el supermercado. Es más que nada esa obsesión por todo lo natural, ¿no?, hasta un nivel pues excesivo, lógicamente es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo hay que actuar frente a estos casos en general, en todos estos trastornos? Pues sobre todo en cuanto a prevención. Nosotros actuamos y creemos en la prevención para evitar la consecuencia posterior. Si ya se ha desarrollado el trastorno, desde luego que avisar cuanto antes si es alguien de vuestro entorno, porque claro, en estas primeras fases la persona no se es consciente del trastorno, entonces más que nada avisar de ello. Sí, ¿cómo evolucionan estas conductas? Ya sabemos, por ejemplo, que ya estos trastornos son solamente cosas de chicas, por ejemplo. Bueno, en principio sí que era cuestión del sexo femenino, pero ahora nos estamos nivelando. Ahora ya los hombres están ganando a las mujeres en este tipo de trastornos. Ya sabéis que ahora la sociedad también es muy exigente con el hombre. Ahora el hombre también se tiene que preparar, se tiene que echar sus cremas, antes no era así, se depilan. Por lo tanto ya está cambiando un poco también el rol del hombre, ¿no? Y en ese sentido sí que estamos equilibrando este tipo de trastornos. Estamos viendo cada vez que los niños están viniendo más a consulta. Cambiando un poco de tema, ¿qué opinión tienes sobre las dietas milagro? Que son dietas muy restrictivas, son determinados alimentos y sin ningún control. Exacto. Yo no soy partidaria de este tipo de dietas, porque efectivamente sí que restringen nutrientes necesarios, sobre todo suelen restringir las grasas y los hidratos de carbono, y lo que hacen este tipo de dietas es reducir muchísimo el peso en unas semanas, pero inmediatamente nuestro cuerpo está controlado por un peso biológico, ese peso biológico vuelve otra vez a su inicio, y no es que vuelva, sino que aumenta el doble o el triple en el efecto yo-yo o efecto rebote, que se llama. ¿Cómo cree que son los hábitos de los adolescentes hoy en día? ¿Crees que hay que preocuparse o no? Según mi experiencia, sí que hay que preocuparse y hay que prevenir, sobre todo en crearles rutinas. Hemos notado sobre todo en el desayuno. La mayoría de los adolescentes no desayunan y esto es preocupante porque están en una etapa de crecimiento, están en una etapa en la que tienen que rendir a nivel intelectual al 100% y estamos viendo que no llegan con fuerzas a afrontar el día a día. ¿La concienciación que se realiza es suficiente? Creo que deberíamos de hacer algo más de concienciación, ya no solo desde esta asociación, porque trabajamos tabaco, alimentación, sino desde otras asociaciones que se amplíen muchísimo o que amplíen más el temario y deberíamos de trabajarlo más y de una forma más unida. Por último, ¿cómo cree que va a evolucionar el futuro estos problemas relacionados con la alimentación?
Bueno, creo que si se previene podríamos concienciar y podríamos llegar a más gente de la que llegamos. Desgraciadamente, estas asociaciones se nutren de, digamos, de subvenciones, y en los tiempos que corren, pues lógicamente las subvenciones del gobierno no son suficientes. Bueno, pues es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto ha sido todo, amigos. Esperamos que os haya gustado. Y Volvemos mañana para hablar de un nuevo tema en Proyecto Alfa. No os lo perdáis. ¿Cuál es mi cámara? Un segundo. Vale. Espera. Es que está grabando.